porque uno, además de eso, vea, yo todavía quisiera, y a mí me estaba diciendo un muchacho hace 3 meses que estuvo acá de el Peñol, que él vivía aquí en una parte que llamaba El Salvador, y decía, yo me sentaba a llorar allá viendo cuando estaban tomando el pueblo, cuando estaban tomando los casas. Me sentaba a llorar los mediodías a ese barranco de tristeza, porque uno ve que están tomando el pueblo, es muy maluco. Yo todavía quisiera mejor este pueblo, me parecía mejor estar acá que allá. Bienvenidos a una nueva Paisa Aventura. El día de hoy nos encontramos a punto de dirigirnos a uno de los municipios más representativos del departamento de Antioquia. Es un municipio que suele ser asociado con una de las insignias de nuestro departamento. Les estoy hablando de la Piedra del Peñol. Pero en este caso puntual no nos vamos a dirigir hacia la piedra, sino que vamos a conocer la historia que yace detrás de este municipio, puesto que en este lugar, también recordarán, está la represa de Guatapé. A partir de esto, el municipio tiene una historia supremamente interesante, puesto que este lugar tuvo que ser reubicado en otro sitio para poder inundar y generar la represa. Esta situación terminó por afectar a los dos municipios, a Guatapé y a El Peñol. Sin embargo, Guatapé contó con el beneficio de quedar ubicado a un lado de la represa, mientras que El Peñol tuvo que ser completamente sumergido. Por el momento ya es un poco tarde y vamos a arrancar para este municipio. Les voy contando un poco más en el camino. Acompáñenme. Un pueblo es más que unos cuantos ladrillos, más que unas calles o unos negocios, más que una iglesia y unas cantinas, más que unas casas y un lugar en el mapa. Un pueblo es todo eso y mucho más. Pero, ¿realmente si cambiamos todo esto, podríamos decir que es el mismo pueblo? Esta es la historia de un municipio que jamás volverá a ser el mismo, pues el 12 de abril de 1969, con un simple papel se marcó el futuro de la población. Ese día se decidió que sería completamente inundado por las aguas del río Nare. Pero esta historia debe ser contada desde las ruinas de su memoria, y el mejor lugar para hacerlo es la réplica del viejo Peñol, un lugar que fue construido a orillas de la carretera a unos cuantos kilómetros de donde sucedió esta historia que para muchos fue una película de terror. Bueno, parceros, y ya nos encontramos en la réplica del viejo Peñol. Les voy a contar un poco la historia de este municipio. Resulta que en el siglo pasado se estaba haciendo la obra para la construcción de la hidroeléctrica y la represa, o sea el embalse de El Peñol y Guatapé, que es lo que nosotros conocemos como la represa de Guatapé, que es un lugar supremamente turístico y supremamente reconocido del oriente antioqueño. Cuando se deciden hacer estas obras, se tomó en cuenta que se iban a necesitar territorios de dos municipios, que eran el de Guatapé y el del Peñol, contando con una diferencia muy marcada entre ambos, y es que en el caso de Guatapé se iba a tomar nada más parte de su población, por lo que finalmente este municipio quedó ubicado a orillas de la represa y digamos que se vio ampliamente beneficiado por la realización de esta obra, reinventándose como un municipio turístico, trayendo miles y miles de visitantes cada día. Sin embargo, en el caso del Peñol la situación fue un poco diferente, puesto que el Peñol sí necesitaba ser completamente reubicado para poder realizar la obra. Es decir, que donde se encontraba el Peñol en el momento de los inicios de la obra está completamente bajo el agua en la actualidad. Entonces, a raíz de esto, en 1978, finalmente se da la reubicación del municipio en contra de las protestas, en contra de las manifestaciones, en contra de la voz del pueblo, y lo que hizo fue trasladarse el municipio unos kilómetros más hacia lo que es la autopista Medellín-Bogotá, alejándolo del sitio donde se encontraba inicialmente. Bueno, y recorriendo esta réplica de lo que fue el antiguo Peñol, nos encontramos con una serie de detalles que digamos aportan mucho a lo que es el contexto de lo que acá sucedió. Vemos realmente que es un lugar muy bonito, es un lugar, como les decía, a escala, no tiene obviamente las mismas dimensiones del parque de lo que era la población original. Sin embargo, nos percatamos que tiene muchísimos aires a lo que es la arquitectura tradicional antioqueña.
la arquitectura que podemos encontrar en municipios como Jardín, como Jericó, no sé si de pronto Andes, el mismo Guatapé, Sonsón, y ese tipo de riqueza cultural que poseía el pueblo al hacer parte obviamente de la historia de lo que es el departamento de Antioquia, se perdió muchísimo con lo que fue la reubicación del municipio. Para cerrar un poco pues como la idea, realmente es un poco complicado entender que a todas estas personas realmente llegaron y les dijeron como hey, no, su casa la necesitamos, su parque lo necesitamos, todo lo que fue el lugar donde ustedes vivieron por tantos años lo necesitamos y sencillamente por eso lo vamos a inundar y los vamos a reubicar. Pues imagínense que en la actualidad a ustedes en sus casas llegue alguien y les diga eso, pues debe ser una situación sumamente compleja y más que no estamos hablando de una o dos casas sino de una población entera y no me alcanzo a imaginar lo doloroso que debió haber sido para sus habitantes sencillamente ver cómo de la nada, de un día para otro, ya no podían vivir en el mismo lugar donde vivieron toda su vida y que ahora sus casas se encontraban allá en el fondo, debajo del agua. Bueno, me encontraba recorriendo un poco pues como la red de aplicación, unas tomas de los locales y me encontré un lugar muy particular porque tenían fotografías de lo que fue el antiguo Peñol, de cómo fue el proceso de la inundación, todo eso, y realmente debió haber sido supremamente triste para las personas ver cómo sus tierras, sus casas, su parque, su municipio en términos generales estaba siendo inundado. Si es impactante en fotografía, no me alcanzo a imaginar cómo fue el haber estado ahí para vivir eso. Y hablando con una de las chicas del lugar, ella me contaba pues que realmente hay como una especie de mito muy particular respecto a que la cruz que sobresale dentro de la represa era la cruz de la iglesia original. Ella me decía que no, que realmente eso no es así, que eso es un mito que se generó, sino que en lo que se llamó el verano de Gaviria, que fue una sequía que hubo en esa época, se secó muchísimo la represa y la zona donde solía estar el municipio realmente quedó seca. Entonces en ese momento lo que hicieron fue que aprovecharon para construir allí como una especie de monumento que se buscara que sobresaliera realmente de la represa para así conmemorar pues como lo sucedido allí, pero que como les digo realmente esa no es la cruz de lo que era la iglesia inicialmente. Realmente el viejo Peñol es poco lo que resistió a las aguas, destacando como principal sobreviviente la casa de Demetrio Galeano Jácome, la única en pie de aquel entonces y que fue testigo silencioso de cómo se ahogaba poco a poco el alma de este municipio. En la actualidad, este lugar es una casa museo donde se conmemora la vida del entonces propietario y todo lo sucedido con la inundación, con diferentes fotografías en las paredes, textos que narran paso a paso lo ocurrido y objetos que resistieron a aquel suceso. Allí se escuchan los ecos del pasado en las voces de personas como Pascual Orozco, uno de los peñolenses que vivió esta trágica historia en carne propia y que entre la nostalgia de quien añora lo imposible, recuerda cómo fue el momento en que todo cambió para siempre, tal vez deseando que lo sucedido fuese solo un sueño. Imagínate que a este señor de acá le entraban 600, 800 cargas de maíz en esta casa, donde Metro le daba la tierra a los campesinos para que las trabajaran para compañía. Y él les daba la semilla, les daba la tierra. Y cuando cogían el cultivo lo partían a la mitad. Entonces lo decían los viejitos, ahora sí nos vamos a morir de hambre porque las tierras buenas para comida las inundaron. Pues lo más duro era que también inundaron porque mi papá, el abuelito mío, tenía una finca por ahí en el fondo del río, por acá abajo. Y eso allá comía el ganado muy bueno y el ganado pegaba mucho acá. Todo muy difícil. Uno enseñarle una cosa de esas es muy duro. Porque uno... Además de eso, yo todavía quisiera, y a mí me estaba diciendo un muchacho hace 3 meses que estuvo acá de el Peñol, que él vivía aquí en una parte que llamaba El Salvador, y decía, yo me sentaba a llorar allá viendo cuando estaban tomando el pueblo, cuando estaban tomando las casas, me sentaba a llorar los mediodías a barranco de tristeza, porque uno ve que están tomando el pueblo, es muy maluco. Yo todavía quisiera mejor este pueblo, me parecía mejor estar acá que allá, porque este pueblo era más bonito, más las calles más recogiditas, la gente más... ¿Sabe qué me dicen a mí la gente acá? Los turistas. Le dicen, es que a ustedes no les hicieron un pueblo, les hicieron un caserío ahí, eso no tiene forma de pueblo.
Porque es que usted ve que todos los pueblos, uno siempre dice, bueno, a todos los pueblos que va, eso es la iglesia en la plaza, el parquecito en la plaza, los mejores negocios en la plaza, todo lo más bonito en la plaza. Y acá no nos hicieron plaza, que fue para acá de componer, nos mataron con esa... Sí. No, la iglesia la hicieron para una calle arriba, que debían de habernos hecho, como dice todo el mundo, esa gente debía haber hecho una iglesia como la que tenían acá. Aquí en la réplica hicieron una iglesia tal y como era esa. Ajá, pequeña escala, pero sí es básicamente la misma iglesia. La misma. En un proceso de reubicación de esta naturaleza se suele buscar generar el menor impacto posible en la población, conservar sus costumbres, sus espacios, sus formas y sus lugares insignia. Sin embargo, en el caso del Peñol, la situación fue muy diferente. ¿Cómo no va a ser maluco para usted? Por ejemplo, uno aquí en el Peñol iba a una parte, iba a la otra y sabía dónde vivía fulano y tal, y allí toda la gente quedaba un recado, uno en una parte. Ahí no le decían a usted, vea, usted tiene que quedar en la calle con la gente que en la calle, no. Usted iba allá y le decía, vea, yo vengo pues a cambiar la casita con la empresa, a donde empresas iba a cambiar la casa por la otra que le van allá. ¿Sabe qué le decían a la empresa? Vaya, busque una casa allá, donde la calle que usted, la parte que a usted le guste, y ya. Y a tres viene para que cambiemos, y él iba y la escogía a su gusto donde era. No vaya a creer que ya quedaba con los mismos vecinos ni nada. Yo cuando ya nos echaron de ahí, pues hasta, yo estaba todo aburrido y me fui para Pereira y estuve por ahí como un año. Y ya cuando vine ya encontré la gente ubicada y se sabe que era muy maluco. Bueno, parceros, así llegamos al final de esta paisaventura. Excelente lugar para despedirnos, precisamente, vean, el camino que dirigía hacia el antiguo Peñol. Realmente no me voy a poner a juzgar acá si estuvo bien hecho, si estuvo mal hecho. Fueron muchísimas vidas las que se afectaron con este cambio, las que se afectaron con este proyecto. Y muchísimas personas salieron beneficiadas, así como muchísimas personas no. Entonces, más allá de lo que realmente pueda implicar la decisión moral de si fue bueno o no, yo creo que es muy importante que precisamente este lugar donde nos encontramos parados no pase al olvido, que no se quede sumergido dentro de agua toda la historia que implicó el cambio de una población completa, las vidas que se afectaron, los efectos que se tuvieron, las cosas que se hicieron bien y mal. Creo que siempre es importante recordarlas y por eso esto nunca debe salir de nuestra memoria. No se olviden dar me gusta si les gustó el video, en la parte de abajo darle clic al botón de suscribirse y clic en la campanita para enterarte cuando publiquemos una nueva Paisaventura.